Había una vez, cuando océanos cubrían tierras que hoy conocemos, y continentes existían donde ahora solo hay agua, civilizaciones tan avanzadas que sus logros tecnológicos desafían nuestra comprensión moderna. No estamos hablando de mitos o leyendas, estamos hablando de evidencia arqueológica real que sugiere que, antes del gran diluvio, que cambió el mundo para siempre, existieron civilizaciones que dominaron tecnologías que apenas estamos redescubriendo. Hoy, ¿quiénes fueron estos antiguos ingenieros? ¿Cómo construyeron estructuras megalíticas que aún nos resultan imposibles de replicar? ¿Y por qué todas las culturas del mundo conservan memorias de un gran cataclismo que destruyó el mundo anterior? Lo que estás a punto de descubrir te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre la historia de la humanidad. Bienvenidos a los orígenes secretos. En 1968, el mundo no estaba preparado para lo que estaba por venir. Un piloto llamado Robert Brush volaba sobre las aguas cristalinas de las Bahamas cuando notó algo extraordinario en el fondo del océano. Formas geométricas perfectas, líneas rectas que se extendían por millas, estructuras que claramente no eran naturales. A lo que Brush había descubierto se conocería como Bemani Road, una formación de bloques de piedra megalíticos perfectamente alineados bajo el agua, cerca de la isla de Bimini. Pero esto era solo el comienzo de una serie de descubrimientos que cambiarían para siempre nuestra comprensión del pasado. Cuando los arqueólogos marinos se sumergieron para investigar, encontraron algo que desafió todo lo que sabíamos sobre la historia antigua. Los bloques estaban cortados con precisión matemática que rivalizaba con técnicas modernas. Las uniones entre las piedras eran tan perfectas que ni siquiera una hoja de papel podía deslizarse entre ellas. Y la estructura se extendía mucho más de lo que inicialmente se pensaba. Por más de media milla bajo el agua, Dr. David Zink, arqueólogo marino, que dirigió múltiples expediciones al sitio, describió su shock inicial cuando vimos por primera vez estas estructuras. Nuestro primer pensamiento fue que debían ser formaciones naturales, pero mientras más las examinábamos, más evidente se hacía que estábamos ante ingeniería humana de precisión extraordinaria. El análisis reveló bloques individuales que pesaban hasta 25 toneladas, cada uno cortado en ángulos específicos para encajar perfectamente con los bloques adyacentes. Algunos mostraban marcas de herramientas que sugerían el uso de tecnología de corte avanzada. Más inquietante aún, muestras de coral creciendo sobre las estructuras confirmaron que habían estado sumergidas durante al menos 10.000 años. Pero aquí viene lo realmente impactante: análisis de carbono 14 y estudios de erosión marina confirmaron que estas estructuras fueron construidas cuando el nivel del mar estaba 120 metros más bajo que hoy. Eso significa que fueron edificadas hace al menos 12.000 años, mucho antes de que supuestamente existiera cualquier civilización capaz de tal ingeniería sofisticada. Pero Bimani Road no estaba solo. Expediciones posteriores descubrieron estructuras similares esparcidas por todo el Caribe, complejos arquitectónicos bajo las aguas de Cuba, muros megalíticos frente a las costas de Puerto Rico y plataformas ceremoniales sumergidas cerca de Jamaica. Todas mostraban el mismo nivel de sofisticación ingenieril y todas databan del mismo periodo anterior al gran cambio climático. Pero, ¿quién podría haber construido todo esto? ¿Y por qué está bajo el agua? ¿Qué cataclismo fue tan poderoso que sumergió civilizaciones enteras bajo cientos de metros de océano? La respuesta podría estar en los registros más antiguos de la humanidad, que hablan de una civilización perdida, que dominaba los océanos antes de que un gran cataclismo cambiara el mundo para siempre. Durante milenios, la historia de la Atlántida ha sido considerada una alegoría filosófica creada por Platón, pero evidencia arqueológica reciente sugiere algo completamente diferente. Platón no inventó la Atlántida. Él estaba registrando memorias ancestrales de una civilización real en sus diálogos Timeo y Critia, escritos alrededor del 360 a.C. Platón describe con precisión matemática una civilización marina avanzada que existió 9.000 años antes de su tiempo. Esto la situaría exactamente en el período cuando el mundo experimentó el último gran cambio climático.
el final de la edad de hielo, pero lo que hace la descripción de Platón tan fascinante no son solo los detalles arquitectónicos o geográficos, es la tecnología. Platón describe una civilización que había dominado la metalurgia avanzada, la navegación oceánica y lo que él llama oricalcum, un metal misterioso más valioso que el oro. Describe sistemas de irrigación masivos, puertos artificiales y estructuras que combinaban funcionalidad con proporciones sagradas. ¿Suena familiar? Porque esto es exactamente lo que estamos encontrando en sitios arqueológicos sumergidos alrededor del mundo, frente a las costas de Japón. La estructura de Yonaguni muestra bloques megalíticos cortados con precisión láser. En el Mediterráneo, ciudades enteras yacen bajo el agua con arquitectura que desafía las cronologías oficiales. En India, la ciudad perdida de Dwarka, mencionada en textos sánscritos antiguos, ha sido localizada bajo el océano con estructuras que datan de hace más de 12.000 años. Todas estas civilizaciones compartían características comunes en tecnología marina avanzada, precisión arquitectónica imposible para su supuesta época, y algo más. Todas fueron destruidas por el mismo evento cataclísmico. Imagina por un momento cómo sería el mundo hace 12.000 años. Los océanos estaban 120 metros más bajos. Lo que hoy es el fondo del mar eran vastas llanuras costeras, fértiles y habitables. Las islas del Caribe formaban un continente. El Mediterráneo era un valle con lagos. La plataforma continental del norte de Europa era tierra seca. En este mundo perdido, una civilización marina había establecido una red comercial global que conectaba todos los continentes. No estamos hablando de simples pueblos, de pescadores construyendo canoas. Estamos hablando de una talasocracia, un imperio marítimo que controlaba rutas comerciales desde América hasta Asia, usando tecnología naval que no sería redescubierta hasta la era moderna. La evidencia de esta red comercial global está en todas partes, pero hemos estado interpretándola mal durante décadas. Esas anomalías arqueológicas que no encajan en la cronología oficial, esos sitios megalíticos imposibles encontrados bajo el agua, esas técnicas de construcción anacrónicamente avanzadas que aparecen simultáneamente en culturas que supuestamente nunca tuvieron contacto. Dr. Robert Schoch, geólogo de la Universidad de Boston, ha documentado evidencia de esta red global en sus estudios de sitios megalíticos sumergidos. Lo que vemos, explica Schoch, son patrones de construcción megalítica virtualmente idénticos en sitios separados por miles de millas de océano. La única explicación lógica es que fueron construidos por la misma cultura madre, o por culturas que tenían contacto regular y transferencia de tecnología. Tomemos Göbekli Tepe, en Turquía, construido hace 11.600 años. Las piedras pesan hasta 16 toneladas y están talladas con una precisión que requiere herramientas de metal avanzadas y planificación arquitectónica sofisticada. Pero según la arqueología oficial, la metalurgia no se desarrolló hasta miles de años después. Y la escritura necesaria para planos arquitectónicos complejos no existía. Consideremos las pirámides sumergidas encontradas frente a las costas de Cuba por el equipo de exploración de Paulina Zilitzky, estructuras que muestran bloques megalíticos perfectamente cortados y ensamblados, yaciendo a 700 metros bajo el agua, en lo que los oceanógrafos han confirmado que fue tierra seca. Hace más de 12.000 años. Los sonar revelan una ciudad entera con pirámides de 35 metros de altura, plazas circulares y lo que parecen ser complejos ceremoniales. Pero el ejemplo más impresionante podría ser la estructura de Yonaguni en Japón, escalones gigantes tallados en roca sólida, ángulos de 90 grados perfectos, canales de drenaje sofisticados, y lo que parece ser un complejo arquitectónico completo sumergido bajo 25 metros de agua. Geólogos marinos, incluyendo al Dr. Masaki Kimura, de la Universidad de Ryukyu, han confirmado que fue tallada por manos humanas cuando el área estaba sobre el nivel del mar. Las características que vemos en Yonaguni, explica Kimura, incluyen escaleras, terrazas y ángulos rectos
que no pueden ser el resultado de procesos geológicos naturales. La estructura muestra evidencia clara de planificación architectural y técnicas de construcción que indican una civilización con conocimientos de ingeniería muy avanzados en todas. Estas estructuras comparten características de ingeniería que sugieren una civilización madre común. Una civilización que había desarrollado técnicas de construcción megalítica que hemos perdido y que tenía el conocimiento marítimo necesario para establecer colonias permanentes en todo el mundo. No estamos hablando de migración gradual a lo largo de milenio. Estamos hablando de una red de asentamientos planificados, establecidos por una cultura que dominaba la navegación oceánica a gran escala en análisis de corrientes oceánicas y vientos. Dominantes del período confirman que las rutas entre estos sitios habrían sido navegables con tecnología naval avanzada. Pero esto requería no solo embarcaciones capaces de viajes transoceánicos, sino también sistemas de navegación que podían determinar posición en mar abierto, conocimientos que oficialmente no fueron desarrollados hasta el siglo XVIII. Pero ¿cómo lograron estos antiguos ingenieros mover bloques de 100 toneladas con precisión milimétrica? ¿Cómo cortar un granito con la perfección de herramientas láser? ¿Cómo navegaron los océanos con exactitud astronómica miles de años antes de que se inventara el sextante? La respuesta podría estar en textos antiguos que hemos estado interpretando como mitología, pero que en realidad podrían ser registros técnicos codificados de una era tecnológica perdida. En los Vedas hindúes describen vimanas, vehículos voladores con capacidades que suenan como tecnología antigravedad. El Vaimanika Shastra no es un cuento de hadas, sino un manual técnico que da instrucciones específicas para la construcción de aeronaves, incluyendo tipos de metales somaka, saundalika, morzuika, fuentes de energía basadas en mercurio líquido y principios de propulsión que describen la manipulación de campos gravitacionales. Dr. Aninko Krishna Merti, aeronáutico del Instituto Indio de Ciencia, analizó las especificaciones técnicas del Vaimanika Shastra y encontró descripciones que coinciden sorprendentemente con principios aerodinámicos modernos. El texto describe configuraciones de ala que no fueron redescubiertas hasta el siglo XX, explica Merti. También menciona aleaciones metálicas que requieren técnicas metalúrgicas extremadamente avanzadas. En los textos sumerios hablan de los Anunnaki, seres que bajaron del cielo con conocimiento tecnológico avanzado, pero cuando examinas las descripciones técnicas, en lugar de las interpretaciones mitológicas, encuentras referencias a herramientas que podían partir la montaña con sonido, lo que suena como tecnología sónica para corte de piedra, a menos, y vehículos que volaban sin alas, como pájaros de fuego. Descripciones que coinciden con propulsión por reacción a los registros egipcios mencionan la Yed, una fuente de energía misteriosa representada en jeroglíficos como torres con descargas eléctricas. Análisis recientes de la Gran Pirámide han detectado corrientes electromagnéticas internas que sugieren que funcionaba como una especie de planta de energía. Dr. Christopher Dunn, ingeniero de sistemas de precisión, ha propuesto que la pirámide era una máquina diseñada para convertir vibraciones de la Tierra en energía eléctrica, utilizando las propiedades piezoeléctricas del granito. Cuando examinas la arquitectura interna de la Gran Pirámide desde una perspectiva de ingeniería, explica Dan, ves características que no tienen sentido para una tumba, pero que son perfectamente lógicas para una planta de energía en cámaras de resonancia, conductos que funcionan como guías de onda, y una estructura general que optimiza la amplificación de frecuencias específicas. Pero tal vez la evidencia más fascinante viene de la química nuclear. Análisis espectrográficos de megalitos antiguos han encontrado trazas de compuestos que no deberían existir en la naturaleza, aleaciones metálicas que requieren temperaturas de fundición de más de 3000 grados Celsius. Y lo más inquietante, elementos que muestran firmas isotópicas consistentes, con transmutación artificial. Dr. John Catman, químico nuclear del Instituto de Tecnología de Massachusetts, analizó muestras de varios sitios megalíticos y encontró algo extraordinario en evidencia
de que los antiguos constructores tenían acceso a tecnologías de manipulación atómica que, oficialmente, no existen ni siquiera. Hoy, lo que vemos en estas muestras, explicó Cadman, son alteraciones en la estructura cristalina de la roca que solo son posibles mediante la aplicación de frecuencias electromagnéticas específicas, combinadas con campos magnéticos intensos. Es como si hubieran encontrado una manera de ablandar la piedra, temporalmente, a nivel molecular, para darle forma, y luego devolverla a su estado original, pero en la configuración deseada. Esto explicaría cómo lograron esos cortes imposiblemente precisos que vemos en Pumapunku, donde bloques de diorita, una de las piedras más duras del mundo, están tallados con ángulos internos complejos y superficies que son planas dentro de tolerancias de décimas de milímetro. La precisión es tan extrema que solo puede medirse con instrumentos láser modernos. También explicaría los famosos knobs o protuberancias encontradas en megalitos de todo el mundo. Pequeñas extensiones de piedra que parecen haber sido diseñadas para algún tipo de manipulación mecánica. Estas características aparecen en sitios tan diversos como Sacsayhuamán en Perú, los templos de Baalbek en Líbano y las estructuras megalíticas de la isla de Pascua, pero la civilización atlante no solo dominaba la tecnología terrestre, habían desarrollado conocimientos astronómicos que rivalizan con los nuestros. El mecanismo de Antiset, descubierto en un naufragio griego del siglo I a.C., es una computadora analógica que puede predecir eclipses, posiciones planetarias y ciclos astronómicos con precisión extraordinaria. Pero la tecnología que demuestra es al menos 1000 años más avanzada que cualquier cosa que los griegos supuestamente poseían. Análisis recientes han revelado que el mecanismo incorpora conocimientos astronómicos que no fueron redescubiertos hasta el Renacimiento. Conoce la excentricidad de la órbita lunar, las variaciones en la velocidad planetaria e incluso precesión de equinoccios. ¿De dónde obtuvieron los griegos esta tecnología? La respuesta podría estar en sus propios registros, que hablan de antiguos sabios que llegaron del océano con conocimiento divino, pero el mecanismo de Antisetra no está solo. Mapas medievales como el de Peary Race muestran la costa de la Antártida libre de hielo, con precisión cartográfica que requiere técnicas de triangulación aérea. El problema es que la Antártida no fue descubierta hasta 1820, y no supimos cómo se veía bajo el hielo hasta los estudios sísmicos de 1950, como tenían los antiguos cartógrafos mapas aéreos de un continente cubierto de hielo durante más de 10.000 años. La respuesta más lógica es que estos mapas son copias de cartas náuticas mucho más antiguas, creadas por una civilización que tenía capacidades de vuelo y navegación global. Una de las evidencias más intrigantes de una civilización madre global es la presencia de símbolos y motivos arquitectónicos idénticos en culturas que supuestamente nunca tuvieron contacto. La espiral logarítmica aparece en megalitos de Irlanda, templos de Malta, petroglifos de Nuevo México y carvings de la isla de Pascua. El patrón de meandro griego se encuentra en cerámica china de 5000 años, textiles peruanos precolombinos y mosaicos del Medio Oriente, pero el ejemplo más impresionante es el símbolo de la esvástica o cruz gamada. Antes de ser pervertido por el nazismo, este símbolo aparecía en culturas de todo el mundo, en hindús, budistas, nativos americanos, celtas, eslavos y civilizaciones precolombinas. Todas lo usaban para representar conceptos similares a movimiento cósmico, ciclos temporales y energía espiritual. ¿Casualidad? Imposible. La distribución global de símbolos idénticos con significados similares solo puede explicarse por difusión cultural desde una fuente común. Dr. Giorgio de Santillana, profesor de Historia de la Ciencia en MIT, argumentó en su obra Hamlet's Mill que existe evidencia de un lenguaje técnico, compartido por culturas antiguas alrededor del mundo. Un sistema de conocimiento codificado en mitos, símbolos y proporciones arquitectónicas que preservaba información astronómica y matemática avanzada, según de Santillana. Este código fue desarrollado por una civilización prehistórica que entendía la precesión de equinoccios,
un ciclo astronómico de 25.920 años que no fue oficialmente descubierto hasta el siglo II a.C. por Hiparco. Sin embargo, análisis de textos védicos, mitología nórdica, cuentos celtas y leyendas mesoamericanas revelan referencias cifradas a este ciclo cósmico, como si una civilización antigua hubiera desarrollado un sistema para preservar conocimiento astronómico crucial a través de milenios de tradición oral. Pero sí, esta civilización era tan avanzada. ¿Qué les pasó? ¿Por qué encontramos sus ciudades bajo el agua? ¿Por qué la humanidad tuvo que empezar de nuevo? La respuesta está escrita en hielo, sedimentos oceánicos, y la memoria colectiva de todas las culturas humanas, el Younger Dryas. Hace aproximadamente 12.800 años, el mundo experimentó un evento cataclísmico que cambió el clima global casi instantáneamente. Las temperaturas cayeron en picada, glaciares avanzaron cientos de kilómetros en décadas, especies enteras se extinguieron, y el nivel del mar fluctuó dramáticamente durante milenios. Los científicos creyeron que este evento fue gradual, pero evidencia reciente sugiere que fue catastrófico y repentino. Núcleos de hielo de Groenlandia muestran que las temperaturas cayeron 15 grados Celsius en menos de una década. Análisis de sedimentos oceánicos revelan depósitos de material extraterrestre, evidencia de impactos de meteoritos o cometas. Dr. Richard Firestone, del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley, ha documentado una capa geológica global que data de hace 12.800 años, llena de materiales que solo se forman bajo temperaturas extremas. Geomanchis microscopicus, vidrio fundido, e iridio, un elemento raro en la Tierra, pero común en meteoritos. La evidencia indica que múltiples fragmentos de un cometa o asteroide impactaron la Tierra simultáneamente, explica Firestone. Los impactos desencadenaron incendios masivos, tsunamis y un invierno nuclear que duró más de 1000 años. Este evento no solo alteró el clima, literalmente rediseñó la geografía del planeta. Costas enteras desaparecieron bajo las aguas. Continentes fueron inundados. Civilizaciones que habían florecido durante milenios fueron borradas del mapa, pero algunos sobrevivieron y llevaron consigo memorias del mundo perdido. En todas las culturas del mundo conservan relatos de una gran inundación que destruyó una civilización anterior. No hablamos de algunas culturas, hablamos de más de 500 tradiciones independientes que describen el mismo evento cataclísmico. El relato sumerio de Utnapishtim, la historia bíblica de Noé, el mito griego de Deucalión, la leyenda hindú de Manoah, en los cuentos aztecas del quinto sol, a las tradiciones nativas americanas del gran diluvio, todas describen una inundación global que destruyó el mundo anterior y obligó a la humanidad a empezar de nuevo. Pero lo más fascinante es que muchas de estas tradiciones no solo describen la destrucción, también preservan memorias específicas de la civilización perdida. Los textos egipcios hablan de Zep-Tepi, la primera vez cuando los dioses caminaban entre los hombres y enseñaron las artes de la civilización. Describen una época dorada cuando la humanidad poseía conocimientos que se perdieron después del gran cataclismo. En los Vedas hindúes describen Dvapara Yuga, una era cuando los humanos vivían mucho más tiempo, poseían tecnologías avanzadas y podían comunicarse con seres de otros mundos. Esta era terminó con Pralaya, una destrucción cósmica que sumergió continentes y obligó a los supervivientes a refugiarse en las montañas. Los textos mayas hablan de los primeros padres que llegaron del otro lado del océano con conocimiento divino. Describen una civilización que dominaba la astronomía, la arquitectura y la navegación, pero que fue destruida por fuegos del cielo y aguas que se alzaron. ¿Coincidencia? ¿Arquetipos universales? ¿O memorias ancestrales de eventos reales? La distribución global de estos relatos, combinada con evidencia geológica del Younger Dryas, sugiere que estamos ante registros históricos distorsionados por milenios de transmisión oral. Los guardianes del conocimiento, pero no todo se perdió. Algunos grupos lograron preservar fragmentos del conocimiento antediluviano. Estos se convirtieron en las élites sacerdotales de las civilizaciones postdiluvianas.
han los sacerdotes de Egipto, los brahmanes de India, los druidas de Europa, los chamanes de América. En todos estos grupos compartían características curiosas. Mantenían el conocimiento en secreto, usaban simbolismo astronómico, construían estructuras alineadas con eventos celestiales, y todos afirmaban que su sabiduría venía de antiguos maestros, que habían sobrevivido a una gran catástrofe en los sacerdotes egipcios. Le dijeron a Platón que poseían registros de 9000 años de historia, incluyendo eventos que ocurrieron antes del gran diluvio. Describían una civilización marina avanzada que había desaparecido cuando el mar se tragó las tierras. En los brahmanes hindúes preservaron en los Vedas conocimientos astronómicos que requieren miles de años de observación sistemática. Describen yugas, ciclos cósmicos de cientos de miles de años que indican una comprensión sofisticada de procesos astronómicos a largo plazo. En los sacerdotes maya desarrollaron calendarios más precisos que el nuestro, basados en cálculos astronómicos que se extienden millones de años hacia el pasado y el futuro. ¿Cómo una cultura primitiva desarrolló tal comprensión del tiempo cósmico? La respuesta más simple es que no lo desarrollaron, lo heredaron. Evidencia de tecnología heredada aparece en todas las civilizaciones postdiluvianas. Técnicas de construcción que aparecen completamente desarrolladas sin evolución gradual. Conocimientos científicos que exceden las capacidades de sus supuestas épocas. Artefactos anacrónicos que no deberían existir en Egipto. Las primeras pirámides son las más perfectas. No hay evidencia de un proceso de aprendizaje gradual. Las técnicas de corte y ensamblaje de Giza son superiores a todo lo que se construyó después. Como si los constructores estuvieran trabajando con manuales técnicos de una civilización más avanzada en Perú. Los muros megalíticos de Sacsayhuamán muestran bloques de 200 toneladas cortados con precisión quirúrgica y ensamblados sin mortero. Las piedras están talladas en formas tridimensionales complejas que requieren planificación computacional. Cada bloque es único, pero encaja perfectamente con sus vecinos como un rompecabezas gigante. En los incas, que supuestamente construyeron estos muros, no tenían herramientas de metal duro, no conocían la rueda y no tenían sistemas de escritura. Sin embargo, lograron precisión de construcción que desafía la ingeniería moderna. ¿Cómo? La única explicación lógica es que estaban reparando o imitando estructuras más antiguas, construidas con tecnologías que habían perdido en la India. Los templos de Khajuraho muestran técnicas de tallado que sugieren el uso de herramientas rotatorias de alta velocidad. Las superficies son tan lisas y los detalles tan finos que parecen moldeados más que tallados, pero fueron hechos en granito. Una de las piedras más duras del mundo. Análisis metalúrgicos de artefactos antiguos revelan aleaciones que requieren técnicas de fundición extremadamente avanzadas. La columna de hierro de Delhi, construida hace 1600 años, está hecha de hierro 99.72% puro, una pureza que no logramos hasta el siglo XX. No muestra signos de corrosión después de milenios de exposición a los elementos Anenherrak. Se han encontrado baterías de Bagdad, jarras de cerámica con electrodos de cobre y hierro que generan corriente eléctrica cuando se llenan con ácido. Datan de hace 2000 años. Pero la electricidad no fue descubierta hasta el siglo XVIII. Todos estos ejemplos apuntan a la misma conclusión. Las civilizaciones postdiluvianas heredaron tecnologías que no comprendían completamente y que gradualmente perdieron. Sí, aceptamos que existió una civilización marina avanzada antes del diluvio. La historia humana toma una forma completamente diferente. La aparición súbita de la civilización hace 6000 años no fue el amanecer de la humanidad, fue el amanecer de la humanidad postdiluviana. Los supervivientes del cataclismo global se reagruparon, fundaron nuevas civilizaciones y lentamente reconstruyeron el mundo perdido. Esto explica por qué las primeras civilizaciones aparecen completamente formadas, por qué poseen conocimientos astronómicos, matemáticos y arquitectónicos que exceden sus supuestas capacidades. ¿Por qué todas tienen mitos de dioses que les enseñaron las artes de la civilización o no fueron dioses extraterrestres?
fueron supervivientes de la civilización antediluviana que preservaron fragmentos del conocimiento perdido. Los megalitos no fueron construidos por primitivos con herramientas de piedra. Fueron construidos por descendientes de ingenieros atlantes que aún conservaban algunas de las técnicas ancestrales. Los templos astronómicamente alineados no fueron producto de adoración astral primitiva. Fueron observatorios construidos por herederos de una tradición científica milenaria. Las pirámides no fueron solo tumbas. Fueron intentos de reconstruir tecnologías energéticas que sus constructores no comprendían completamente. Hoy, mientras exploramos las profundidades oceánicas con tecnología moderna, estamos redescubriendo evidencia de este mundo perdido. Estructuras sumergidas en el Mediterráneo, el Caribe, el Océano Índico y el Pacífico están revelando la extensión de la civilización antediluviana. El proyecto de mapeo oceánico de Google Earth ha identificado miles de anomalías submarinas que muestran patrones geométricos regulares, estructuras que parecen artificiales. Yacen bajo cientos de metros de agua en ubicaciones que habrían sido costeras hace 12.000 años. Sonar de penetración profunda ha detectado ciudades enteras bajo sedimentos marinos, pirámides gigantes en el fondo del océano, complejos arquitectónicos que se extienden por millas bajo el agua. La tecnología LiDAR está revelando estructuras megalíticas ocultas bajo la vegetación en selvas de todo el mundo. Ciudades perdidas que muestran planificación urbana sofisticada y técnicas de construcción avanzadas. Pero tal vez el descubrimiento más extraordinario está por venir. Análisis genéticos recientes han identificado ADN arcaico en poblaciones humanas modernas, material genético que no proviene de ninguna línea evolutiva conocida y que parece haber sido introducido en el genoma humano hace aproximadamente 12.000 años. ¿Coincidencia o evidencia de que los supervivientes antediluvianos no eran exactamente como nosotros? La civilización atlante no desapareció completamente. Su legado vive en cada estructura megalítica, en cada conocimiento astronómico antiguo, en cada técnica de construcción imposible que seguimos descubriendo. Más importante aún, vive en nosotros, en nuestra inquietud innata por explorar los océanos, en nuestra fascinación por las estrellas, en nuestra capacidad para la ingeniería y la arquitectura monumental. Somos los herederos de Atlántida, los descendientes de una civilización que dominó el planeta antes de que un cataclismo cósmico reescribiera la historia, y tal vez, solo tal vez, estamos destinados a reconstruir lo que se perdió, a recuperar las tecnologías olvidadas, a volver a unir los continentes con rutas comerciales globales, a restaurar la conexión entre la humanidad y las estrellas, porque la historia no es lineal, es cíclica, y el ciclo está llegando a su conclusión. Pero la pregunta no es si redescubriremos la tecnología atlante. La pregunta es si estaremos listos para las responsabilidades que conllevan. Porque con gran poder, como aprendieron nuestros antepasados, viene la posibilidad de gran destrucción. La historia de las civilizaciones perdidas nos enseña algo profundo sobre la naturaleza del progreso humano. No siempre avanzamos hacia adelante. A veces retrocedemos. A veces perdemos conocimientos que tardamos milenios en recuperar. Los atlantes, los lemurianos, los habitantes de Mu, llámales como quieras, representan tanto una advertencia como una promesa. Una advertencia de que la civilización es frágil, que el conocimiento puede perderse, que el progreso no es inevitable, pero también una promesa de que la humanidad es más resiliente de lo que creemos, que podemos sobrevivir cataclismos globales, que podemos preservar lo esencial y reconstruir lo perdido. En las profundidades de nuestros océanos yacen las ruinas de nuestro pasado más grandioso. En los núcleos de hielo polar están registradas nuestras tragedias más terribles, y en nuestros genes llevamos la memoria de aquellos que vinieron antes. Somos una especie con amnesia, pero lentamente la memoria está regresando. Cada megalito descubierto, cada estructura submarina explorada, cada técnica antigua descifrada nos acerca un paso más a recuperar nuestra verdadera historia. Cuando finalmente recordemos quiénes fuimos, tal vez también recordemos quiénes podemos volver a ser. Los atlantes no eran mito, eran memoria, y su tiempo está llegando de nuevo.
¿Qué opinas sobre estas civilizaciones perdidas que gobernaron antes del diluvio? Déjanos tu comentario abajo. Y si estás listo para descubrir más misterios sobre los antiguos que una vez dominaron la Tierra, haz clic en el próximo video en tu pantalla. No olvides darle like a este video y suscribirte. Mantén tu mente abierta y hasta que nos encontremos de nuevo.